El mundo de los taxistas, donde cada noche es una nueva aventura. Las historias paranormales son moneda corriente, susurros en la oscuridad, presencias invisibles y pasajeros que desaparecen sin dejar rastro, son solo algunas de las experiencias que estos valientes conductores han vivido al volante. ¿Te atreves a descubrir la verdad que se esconde detrás de estas aterradoras historias? Acompáñanos. La anciana del panteón. Las luces del puerto de Veracruz titilaban como luciérnagas moribundas bajo la densa bruma que envolvía la ciudad. Marco, un taxista con más años en el volante que cabellos en la cabeza, observó con recelo la figura encorvada de una anciana que se acercaba a su taxi. Empapada por la lluvia incesante, su rostro surcado por arrugas que parecían contar historias más tenebrosas que las 1001 noches. Transmitía una profunda tristeza que contrastaba con la sonrisa tenebrosa que dibujaba en sus labios. «Buenas noches, hijo», murmuró la anciana con voz ronca. «Me urge llegar al panteón municipal. ¿Podrías llevarme?» «No tengo dinero para pagarte. Mi familia está ahí esperándome, y te prometo que te recompensaré de algún modo». Marco, movido por la compasión y la curiosidad, aceptó su petición sin dudarlo. Además, pensó que sus hijos o nietos la esperaban y ahí pagarían el viaje. La anciana subió al taxi, ocupando el asiento trasero con una quietud casi fantasmal. Un silencio incómodo se apoderó del vehículo, roto solo por el susurro de la lluvia, contra el parabrisas y el ronroneo del motor. A medida que se adentraban en las calles desiertas del puerto, Marco no pudo evitar sentir una extraña sensación de inquietud. La anciana permanecía inmóvil, con la mirada fija en la ventana, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Un escalofrío recorrió la espalda del taxista cuando notó que la temperatura en el auto había descendido considerablemente, como si una ola de frío antinatural los envolviera. Al llegar al panteón, Marco estacionó el taxi frente a la reja de metal. La anciana descendió del vehículo con una agilidad sorprendente para su edad y se dirigió hacia la entrada del cementerio sin siquiera agradecerle al taxista por su servicio. Marco la observó con una mezcla de fascinación y temor, cuando de repente la anciana ya no estaba. Sorprendido, comienza a buscarla con la mirada, cuando vio algo aterrador. La ancianita le hacía adiós con sus manos, pero desde el otro lado de la reja del panteón, el cual por la hora estaba cerrado, y de pronto la imagen se desvanece con el viento. Marco, aterrado, decidió abandonar el lugar, encendió el motor y aceleró bruscamente, dejando atrás el panteón y sus secretos. Marco pisó el acelerador a fondo, huyendo a toda velocidad de la presencia espectral. Al llegar a la casa y descender de su auto, nota en la parte de atrás un pañuelito percurido por el tiempo, y dentro encuentra un escapulario, sencillo, pero muy lindo. Al parecer, así le pagaron el viaje. La imagen de la anciana quedó grabada en su mente para siempre, un recordatorio de la oscura realidad que acechaba más allá del velo de lo visible. Desde ese día, nunca más volvió a aceptar un pasajero en la noche, y el Panteón Municipal de Veracruz se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa, temeroso de volver a encontrarse con la anciana que descansaba en sus frías tumbas. ¿Y tú, has tenido un encuentro paranormal al volante? Cuéntanoslo en los comentarios. El fantasma de la avenida Tláhuac. La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto negro y asfixiante. Enrique, un taxista curtido en 1000 batallas, surcaba las calles de la avenida Tláhuac. Con la radio como única compañía y la soledad como fiel escudera, era ya cerca de la medianoche y la ciudad se encontraba sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el ocasional rugido de un motor o el aullido de un perro callejero. Enrique, hombre de pocas palabras y mirada cansada, había visto de todo en sus años. Tras el volante, robos, asaltos, accidentes. Nada lo sorprendía ya. Sin embargo, esa noche algo diferente estaba a punto de ocurrir.
algo que cambiaría su vida para siempre. Al estar circulando a la altura del Panteón de San Lorenzo en la avenida Tláhuac, en la Ciudad de México, un escalofrío recorrió su espalda. El lugar, siempre lúgubre y solitario, emanaba una energía extraña esa noche. Enrique, aunque no era creyente, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. De pronto, una figura oscura se materializó frente a sus ojos. Un hombre alto y delgado, vestido de negro, cruzaba la calle sin prisa, sin mirar a los lados. Enrique pisó el freno de golpe, pero la velocidad era demasiado alta y el impacto fue inevitable. Un golpe seco sacudió el auto y Enrique se preparó para lo peor. Sin embargo, al bajar del vehículo no encontró rastro del hombre. Ni siquiera una marca en el asfalto indicaba que algo hubiera pasado. Atónito, revisó debajo del auto, buscó por los alrededores, pero no había nada. Enrique, presa del pánico, volvió a subir a su auto y aceleró a fondo, alejándose del panteón como alma en pena. Su mente no podía procesar lo que había sucedido. ¿Acaso había atropellado a un fantasma? Las siguientes semanas fueron una tortura para Enrique. La imagen del hombre lo perseguía día y noche. Su sueño se vio afectado y su apetito también. Su habitual amabilidad se tornó en una irritabilidad constante. Sus compañeros de sitio, preocupados por el cambio en su comportamiento, le recomendaron visitar a un doctor, pero Enrique se negaba. Él sabía lo que había visto, y ninguna explicación racional podía calmar el terror que se había apoderado de él. Una noche, mientras conducía por la misma avenida Tláhuac, Enrique sintió una presencia familiar. El pánico se apoderó de él una vez más, y al mirar por el retrovisor, vio la figura del hombre de negro en el asiento trasero. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras perdía el control del auto. El vehículo giró sin control, a punto de estrellarse contra la columna del metro. En el último instante, Enrique logró enderezar el volante, salvándose solo de milagro. A partir de ese día, Enrique abandonó su trabajo como taxista. El trauma de aquella noche lo había marcado para siempre. Jamás volvió a hablar de lo que vio, pero el recuerdo del hombre de negro lo acompaña hasta el final de sus días. Algunos creían que solo era producto de su imaginación, traumatizada por años de trabajo en la noche. Otros, en cambio, juraban que el fantasma del hombre de negro era real y que vagaba por la avenida Tláhuac buscando a su próxima víctima. Lo que sí es cierto es que Enrique nunca volvió a ser el mismo. Después de aquella noche, el miedo se había apoderado de él, convirtiéndolo en un prisionero de sus propios recuerdos. Y en cuanto al hombre de negro, su destino sigue siendo un misterio, un enigma que tal vez nunca se resuelva. La pasajera fantasma. Humberto, un taxista curtido por las noches interminables conduciendo por las calles de la zona poniente de Guadalajara, era conocido por su amabilidad y su don de conversador. Sus años al volante habían permitido conocer la ciudad como la palma de su mano, y no había callejón o esquina que se le escapara. Era una noche como tantas otras. El fresco nocturno acariciaba la ciudad y las luces de neón parpadeaban como estrellas fugaces en el cielo urbano. Humberto conducía su taxi viejo pero confiable, buscando pasajeros en la quietud de la noche. De pronto, una figura femenina se recortó en la penumbra de una esquina. Era una joven, vestida de blanco, que parecía esperar pacientemente. Humberto, siempre atento a su trabajo, frenó junto a ella. La joven subió al taxi, agradeciendo con una sonrisa tímida. Su aroma era una mezcla de flores silvestres y brisa fresca, algo que Humberto nunca olvidaría. «Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?», preguntó Humberto con su habitual cordialidad. La joven le indicó una dirección en un barrio periférico, un lugar que Humberto no conocía muy bien, pero que no dudó en aceptar. Durante el trayecto, la conversación fluyó con naturalidad. La joven hablaba de su vida, de sus sueños y de su amor por la ciudad. Humberto, cautivado por su belleza y su forma de hablar, se sentía cada vez más a gusto con la inesperada compañía. La noche
Transcurría sin contratiempos, hasta que de repente el taxi atravesó un tramo oscuro y solitario. Un silencio sepulcral se apoderó del vehículo. De pronto, Humberto sintió una ráfaga de frío. Un escalofrío inexplicable le erizó la piel. Miró hacia el asiento trasero a través del espejo retrovisor, pero no vio nada. La joven había desaparecido. Humberto se detuvo en seco. Presa del pánico, giró la cabeza con brusquedad, buscando a la joven por todo el taxi, pero no había rastro de ella. Un sudor frío le empapaba la frente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si fuera a estallar. La imagen de la joven, sonriente y etérea, se repetía en su mente como una pesadilla recurrente. Sin pensarlo dos veces, Humberto arrancó el taxi y salió huyendo de aquel lugar a toda velocidad. No miró atrás ni una sola vez. El terror se había apoderado de él. Al llegar a su casa, Humberto se encerró y no quiso hablar con nadie. La imagen de la joven fantasmal lo perseguía, atormentándolo con su presencia invisible. A partir de ese día, Humberto no volvió a conducir por esa misma zona. La historia de la pasajera fantasma se convirtió en una leyenda entre los taxistas, una advertencia macabra sobre los peligros que acechan en las calles oscuras de la noche. Algunos dicen que la joven era un alma en pena, buscando consuelo en los vivos, y que esa noche encontró en Humberto a una agradable compañía. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Además, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Yo soy César y esto es Enigma Mitológico. Hasta la próxima.